Hoy vamos a retomar el tema de la naturaleza de Cristo. Va a ser la parte octava, donde vamos a mostrar citas de Ellen White realmente más que interesantes y que debieran servir para que las personas que aún siguen en sus 13 se diesen cuenta de la verdad y empezasen ya a cambiar y a tomar los planteamientos que Dios quiere, tal cuales son, y no lo que uno quiere. Hemos aparcado el tema de la auténtica deidad, lo hemos hecho en dos partes. No sé si tendrá continuación, pero sí es seguro que va a tener continuación, si el Señor lo permite, el tema del Espíritu Santo. No vamos a concluir con esos 8 temas que ya dijimos en su momento, sino que aún habrá otros más, que nos darán paso también para hablar sobre los misterios de Babilonia. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, para que nos ayudes a ser humildes y sinceros, para que nos ayudes a captar lo que tú nos quieres decir y que nos ayudes a dejar de lado todos los preconceptos y prejuicios sobre este tema. Hasta aquí hemos mostrado cosas que son muy claras y aún vamos a mostrar más con tu ayuda. Haz, Señor, que todos los sinceros reaccionen antes de que sea demasiado tarde. Y ve juntando un pueblo para tu venida, unido en un mismo sentir, en una misma fe. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a tener en este tema de la naturaleza de Cristo unas frases escritas por Ellen White que desde luego no tienen desperdicio. Van a seguir en la misma tónica de lo que hemos mostrado hasta ahora, porque no podemos mostrar otra cosa distinta a esa tónica, porque no la hay, sencillamente, en sus escritos. Dicho esto, 2 imágenes. Primero, la que hay a mi espalda. ¿Todos conocéis esto? Y algunos más que otros. El famoso fresco pintado por Michelangelo Buonarroti está en la Capilla Sixtina, hay que decirlo, en el Vaticano, pero hace la referencia al momento de la creación de Dios, Adán, y que nosotros precisamente teníamos como logotipo del gimnasio Orígenes, volver a esos orígenes, a la perfección del hombre, física, mental, espiritual, dentro de todo lo posible con la ayuda de Dios. ¿Por qué hablo de esto, de ese momento de la creación con Adán? Pues bueno, porque veremos que alguna cita hace referencia a ello también. Pero mirad la imagen de portada, muy bucólica, muy bonita, ¿eh? Sí, os suena algún anuncio comercial casi, ¿no? Bueno, pues todos sabemos lo que es esto, un corderito. Un cordero tan feliz, andando por el campo, saltando, brincando. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la naturaleza de Cristo? Si alguien al ver esta imagen aún no sabe qué tiene que ver con Cristo, pues debe empezar a buscar su Biblia y empezar a leerla desde el principio. Porque en el principio prácticamente va apareciendo en los primeros libros de la Biblia una referencia a Cordero y a alguien más. Y hoy veremos algo de esto. Vamos a un texto para introducir. Primera de Pedro, capítulo 1, un capítulo que no tiene desperdicio, pero nos vamos a centrar en estos 2 versículos, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelvo atrás, cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo eran los sacrificios de animales, de corderos específicamente en el Antiguo Testamento, mandado por Dios? Se hacían con corderos. ¿Y esos corderos podían tener mancha? ¿Podían estar tarados en algo? No. ¿Y por qué no? ¿Era si acaso una manía que el Señor se inventó para que no tuviesen mancha alguna? ¿Contaminación ninguna? ¿No? Era porque el cordero iba a simbolizar
a alguien totalmente joven, inocente y que iba a morir sin ninguna culpa, no teniendo mancha alguna de pecado. Y ese iba a ser, ¿quién? Jesús. Fuimos rescatados por su preciosa sangre, sin la cual no habría salvación. Y nos rescata de esa vana manera de vivir que hemos recibido, dice, de nuestros padres. Sí, porque ellos tampoco andaban en los caminos del Señor. Pero fuimos rescatados no con un precio de cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, preciosa sangre. Pues teniendo este concepto en la cabeza, vamos a empezar otra vez más a ver textos que tienen que ver con, o mejor dicho, citas escritas por el Espíritu de Profecía a través de Ellen White, naturaleza física, mental y moral. No vamos a ir dividiendo, sino que en muchas citas aparecen facciones de esto mismo. Nos dirigimos al comentario bíblico adventista, tomo 7a, donde habla precisamente de la naturaleza de Cristo. Y en esta carta 97 de 1898 dice: nació sin mancha de pecado, pero vino a este mundo como miembro de la familia humana. Nació sin mancha de pecado. ¿Y nosotros nacemos con mancha de pecado? Si alguien dice que nacemos sin mancha de pecado, está mintiendo. Porque nuestra tendencia es hacia el mal, porque ya lo hemos heredado de nuestros padres y de, en este caso, ya prácticamente 6.000 años de historia de pecado. Él venía sin mancha de pecado. Y en parte porque también, porque su padre, ¿quién era? ¿Era José? Era el que le hacía de padre, pero no era su padre biológico. Todos recordamos cómo nace Jesús. Por tanto, vino sin mancha de pecado. En esto se basan también algunos, sobre todo católicos, para decir, si nace sin mancha de pecado, es porque la Virgen también fue concebida sin pecado. Por tanto, la Virgen puede hacer también de mediadora. ¿Entendéis el procedimiento mental? Pues no, la Virgen fue elegida porque era la mejor entre las mujeres para poder ser la madre de Jesús en esos momentos. Pero ella sí tenía pecado. Pero la unión con Dios hace que ese hijo que va a nacer sea distinto al resto de todos los que han nacido durante la historia. Porque vendría a ser santo, ya desde su nacimiento mismo, sin mancha de pecado. Solo la unión de Dios con el ser humano puede conseguir la salvación. Y era también solo esa unión de Dios con un ser humano, en este caso una mujer, quien podía hacer que naciese alguien sin mancha de pecado. Como nosotros, ninguno de nosotros ha nacido así, ni va a nacer otro igual, nosotros somos con mancha de pecado. Por la tendencia y porque caemos. Y porque no ha habido ni una sola criatura, aparte de Jesús, siendo pequeño, que no haya pecado. Y quien diga lo contrario, se está autoengañando. Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Queda claro? Sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Y eso es desde que nace. ¿Aún seguiremos poniendo peros y trabas? Bueno, pero eso sí, provisto de debilidades similares. ¿No pasaba hambre también? ¿No sufría y no tantas cosas? Se cansaba y tantas cosas como hemos visto, ¿no? Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Y fijaos que dice, tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Los ministros de Cristo son tentados y fieramente abofeteados por Satanás? Así también lo fue el que no conoció pecado. ¿También era tentado? Claro que sí. Se volvió a su Padre en estas horas de angustia. Vino a la tierra para proveer un modo por el que pudiéramos encontrar gracia y fortaleza
para ayudarnos en cada momento de necesidad, al seguir su ejemplo de orar frecuente y sinceramente. O sea que nos estaba marcando una línea de ejemplo total. Si los ministros de Cristo imitan este ejemplo, serán imbuidos de su espíritu y los ángeles ministrarán en su favor. Si no, ¿qué sucede? Pues que no van a ministrar en su favor. Los ángeles ayudaron a Jesús, mas su presencia no facilitó su vida ni la libró de duras luchas y fieras tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, pues más claro todo esto no puede ser. Vayamos a otro libro a fin de conocerle. De 1898 está escrito. Su inclinación a lo recto era una satisfacción constante para sus padres. Mira, como todos los hijos de este mundo, ¿no? Todos salen con una inclinación a lo recto tan perfecta que los padres se quedan tan anchos, satisfechos a tope. Eso solo lo hizo Jesús, el resto no. Cuesta entender, que con citas tan claras aún haya gente que ponga peros por querer aceptar lo que no es cierto. Bueno, pues ya se lo encontrarán, porque al final o eres sincero y sigues la verdad, o te montas tu película para seguir lo que no es correcto. Y Dios ya está separando a su pueblo incluso en esto. El trigo y la cizaña se están separando también por esto. Volvemos a fin de conocerle. 1892. En su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes y con mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el maligno, así como su naturaleza es superior a la del hombre. Vino exactamente como nosotros, la misma naturaleza, exactamente igual. Dice que es superior a la del hombre, y cuando dice a la del hombre es de todos los hombres que han pasado por todas las épocas. Si él no hubiese tenido más esa superioridad que nosotros, no hubiese resistido. Por eso fue tentado aún mucho más y con una energía persistente mucho mayor. Bueno, pues nada, era igual exactamente que nosotros, siguen diciendo algunos. Mi vida hoy, otro libro de Ellen White. Jesús era santo y puro, sin embargo fue tentado en todo como nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. Y nosotros a veces nos quejamos, ay, que no superaré esto, que me es imposible, que yo no puedo, que me hundo. Pues no, tú puedes soportar porque se te da la medida de lo que puedes soportar, pero él tuvo que resistir aún muchísimo más, porque se estaba jugando la salvación. ¿De quién? De la humanidad, por supuesto, pero ¿de quién más? La salvación de la estabilidad del trono de Dios en todo el universo por siempre, No olvidemos eso. Si Satanás vencía a Cristo, la estabilidad del reino de Dios estaba en entredicho por la eternidad, y las rebeliones podrían haber seguido por todos lados. Fijaos qué importancia. Nuestra elevada vocación, la cadena de oro de la humanidad de Cristo. Y cita un texto aquí, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántas veces se repite esto? La manera en que Cristo obedeció y venció es la de un verdadero ser humano, porque era verdaderamente humano. Según nuestra conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. Fijaos cómo ya estaba diciendo esto en su tiempo. Cuando le atribuimos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás, destruimos la plenitud de su humanidad. Él concede su gracia imputada y su poder a todos aquellos que lo reciben por fe. ¿Por qué aguantó tanto él? Por su unión con el Padre. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Debe haber la unión de los dos factores.
Así sucedió con Jesucristo. Él podía confiar en el poder divino. No vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como hombre, para obedecer la santa ley, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que un hombre podía hacer mediante la fe en el poder de Dios para ayudar en toda emergencia. El hombre mediante la fe ha de ser participante de la naturaleza divina y debe vencer toda tentación con que sea tentado. O sea, en el momento en que el hombre se une a la naturaleza divina es cuando se puede vencer, si no es totalmente imposible. El Señor pide ahora que cada hija e hijo de Adán, a través de la fe en Jesucristo, le sirva en su naturaleza humana que ahora tenemos. El Señor Jesús ha salvado el abismo que el pecado había abierto. Ha unido la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, podía guardar los mandamientos de Dios únicamente de la misma manera en que la humanidad puede observarlos, estando plenamente vinculado al Padre. No hemos de servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle con la naturaleza que tenemos, que ha sido redimida por el Hijo de Dios. A través de la justicia de Cristo debemos comparecer delante de Dios perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. Y eso solo es gracias a la muerte de Cristo. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestras almas a Cristo y mediante Cristo a Dios. Es el eslabón, no hay otro. No dice la Virgen María es quien nos une a... No, directamente es Cristo, no hay más, porque solo Él podía venir en este sentido y haciendo esto. Vamos al libro Sermones Escogidos, tomo 1. Son predicaciones de Ellen White, directamente recopiladas. Ahora también hay el tomo 2, que alguna cita veremos al final, precisamente. Y mirad qué dice aquí. Cuando el diablo venga y señale los pecados y crímenes detestables de ustedes, díganle, sí, soy un pecador, pero Cristo es mi Salvador, y Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Sí, es un toma, ¿no? Sí, es así. ¿No viene Satanás tantas veces cuando hemos pecado y oyes en tu cabeza, mira cómo te va a perdonar Dios, si has hecho esto, eres un no sé qué? ¿No os ha pasado eso? ¿Y qué hemos de hacer entonces? Decir, es verdad, ya estoy perdido, me suicido. ¿Hemos de hacer eso? No. Recordar y decirle que Cristo es mi Salvador y vino a llamar ¿a quién? Pues a nosotros, a los pecadores, al arrepentimiento. Y nosotros nos arrepentimos y queremos seguirle. Por tanto, Satanás, ¿qué va a hacer? Pierde. De esa manera se vestirán ustedes de toda la armadura de la justicia de Cristo, porque eso forma parte de la armadura del cristiano. ¿Cómo es que no tienen puesta dicha armadura de justicia? ¿Para qué vino a este mundo? Si hubiera sido posible llevarnos de vuelta a la observancia de los mandamientos de Dios, Jesús jamás habría venido a este mundo. Sin embargo, lo hizo porque le era imposible al hombre redimirse y regresar a la condición de Adán antes de la caída. ¿Y cómo lo consigue esto? Porque Él, Jesús, ya viene como Adán antes de la caída, y a eso nos remite a nosotros. Entonces, ¿qué se podía hacer? Vino Cristo, nuestro sustituto y nuestro garante. Antes de que Él viniera, todos estaban bajo un mismo yugo. No había excepciones, todos. Sin embargo, Cristo se encontraba por encima de la ley. Como Él fue el autor de la ley, Él no estaba bajo el yugo de esta. Es lógico, ¿no? Y los ángeles estaban en obediencia a Cristo. Él podía venir como uno igual al Padre y abrir su corazón a toda aflicción, pena, pecado y miseria. Mediante su sacrificio pudo impartir vida e inmortalidad a través del Evangelio, que es la única esperanza de vida. ¿Eso lo podía hacer un ángel? No.
El ángel estaba bajo la ley, Cristo mismo fue el que hizo la ley, por tanto estaba superior a la ley. Cuando Cristo exclamó, consumado es, dio cumplimiento al plan que se había preparado. Jesús murió a favor de la raza humana, como una ofrenda voluntaria presentada a Dios. No fue forzado a hacerlo, pero lo hizo a fin de salvar a la raza caída. Descendió hasta el sepulcro y luego resucitó. Aunque Satanás creyó que había triunfado cuando Cristo murió, no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que se había extralimitado. Hay personas que por alguna película tienen el concepto de que cuando Cristo muere en la cruz, Satanás grita como ya habiéndose perdido. No es así. No es así. Satanás creyó que cuando muere Cristo en la cruz ha triunfado. Pero después, ¿qué le sucede? Que empieza a darse cuenta de que se ha pasado de rosca, se había extralimitado. Al provocar la muerte y la crucifixión del Hijo de Dios, ¿qué logró? Alegó en el cielo y alega hoy en el mundo cristiano que si se abolía la ley de Dios, se podría establecer una ley mejor. ¿No dijo esto también a los ángeles del cielo? No hace falta la ley de Dios para nosotros, somos perfectos. Puede haber una ley mejor que esta. Y así empezó la rebelión. Todo el universo estaba a la espera para ver lo que ocurriría. Todo el universo. Gente habitando otros mundos, a saber de dónde, estaban pendientes de esto. Y como no, los mismísimos ángeles. Otra vez en Sermones Escogidos, tomo 1, nos dice, Cristo no obraría milagro alguno en su favor para aliviar alguna de sus necesidades humanas. Si Cristo hubiese obrado un milagro en su favor, ¿qué hubiese hecho? Hubiese aplicado su propia divinidad. Por tanto, hubiese dejado su humanidad de lado. No lo hizo. Todo lo que hacía en plan milagro era para suplir las necesidades humanas, para aliviarlas. Sermones Escogidos, tomo 1, también nos dice, manténganse alabando a Dios, y cuando el diablo los tiente, canten. ¿Qué, hacéis eso? ¿Hacemos eso? Cuando viene el diablo a tentarnos, ¿qué hacemos? Bueno, yo no sé si llorar o no, pero lo que sí sé es que lo más fácil es cuando te tienta el diablo es empezar a darle vueltas al pensamiento. Y cuidado, porque ese es el peligro, porque si acaricias ese pensamiento, le vas dando vueltas, terminas cayendo. ¿Cómo puedes poner una pared ante esa infiltración de pensamiento, de tentación que Satanás te pone? ¿Recordáis un dicho famoso? Quien canta, su mal espanta. Pues es verdad en este caso, porque no se trata de cantar flamenco ni salir por no pataneras, se trata de cantar algo que nos une a Dios directamente. Cuando el diablo los tiente, canten. Cuando Cristo era niño, fue tentado en toda forma. ¿Qué hizo? ¿Qué cantó? ¿Una sardana? Cantó salmos y alabó a Dios y hubo música en su voz. ¿Os imagináis a Jesús cantando? Yo creo que sería una pasada oírlo, ¿eh? Y él hacía eso, porque él era tentado. Cantó salmos cuando era tentado. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Los salmos eran cantos. Ahora se desconoce la música que tenían, pero cuando nosotros leemos el libro de Salmos, eran todo himnos, canciones espirituales. Y él las cantaba. Y las cantaba, supongo, de un modo tan impresionante que si él cantaba, alguien a veces quizás lo oía, ¿no? Pero ese era el modo de poner pared a la tentación de Satanás, estuviese solo o acompañado. Pero recordad, cuando era tentado también, una vez lo vimos en otra cita, ¿por quién era tentado? ¿Lo recordáis? Sus propios hermanos. Mientras él estaba trabajando en la carpintería, los otros a chincharle. ¿Y qué podía haber hecho? ¿Acariciar el pensamiento y darle vueltas y estrangular a sus hermanos? ¿O tirarles cualquier pieza a la cabeza? ¿Cómo cortaba esa tentación? Cantando.
y cantaba y cómo debería cantar, para que los otros, sin darse cuenta, empezaran a cantar con él. Y cuando se daban cuenta de lo que estaban haciendo, entonces se iban avergonzados. Pues podemos cantar incluso si la tentación nos viene estando solos, o nos viene estando con otros, o por otros. Qué bonito cuando dice, y hubo música en su voz. Los corazones y las mentes de todos los que lo escucharon fueron impresionados. ¿Os dais cuenta? Cuando era una cosa en conjunto y él cantaba, quedaban todos impresionados. Él quiere que ustedes mantengan su vista en el cielo, pues el cielo está mucho más cerca de lo que piensan. Algunas personas dicen, es que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado tirados aquí de cualquier forma. No, no. El cielo está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está en nosotros? Debiera ser el Espíritu Santo. ¿Y quién está para ayudarnos? ¿No son los ángeles enviados como mensajeros para ministrar a favor nuestro? No estamos solos. El cielo como lugar puede estar lejísimos, pero puede estar en nosotros y a nuestro alrededor. Los santos y ungidos de Dios están al lado de ustedes, y aquí está su iglesia, el más grande objeto de su amor que jamás ha existido. Él cuida de todos nosotros. ¿Quién dice también que hace ese reflejo del cielo entonces a tu lado? Los santos y ungidos de Dios. ¿Y quiénes son esos? Claro, enseguida uno puede empezar a especular los santos, ¿quiénes serán? ¿San Pancracio, San no sé quién? No, no. Son los que están en iglesia, en congregación, que están a tu lado, que son tus hermanos en la fe y que harán todo lo posible para que tú estés también en la fe. ¿Cómo cambian las cosas cuando se miran un poco en general, para no sacar cosas de contexto? Pero una vez más, si ahora la música está en nuestra voz cuando hay problemas, tentaciones, ¿qué hacemos cuando estamos también en grupo, en congregación? Pues también cantando. Si somos conscientes de lo que cantamos, estamos rechazando cualquier tentación. ¿Porque creéis que dentro de una iglesia no puede haber tentación? ¿Qué pensáis? ¿Puede haber tentación dentro de una iglesia? Muchas. Por problemas con un hermano, que te haya dicho algo que no te haya sentado bien, y ya de aquí viene un lío. Otros por formas de ir vestidos en la iglesia. Sí, que puede generar también a saber qué pensamientos en según qué persona. Y tantas cosas más. Pueden haber tentaciones dentro de la iglesia. Y cuando cantamos, debemos ser conscientes que también es para ahuyentar esas tentaciones y para ponernos en sintonía directa con Dios. Y evidentemente entonces podremos alabar a Dios tranquilamente. Y ya terminando, sermones escogidos, tomo 2. Cristo asumió todas las características humanas. Él dejó a un lado su manto y corona reales, descendiendo de su elevada posición en la corte celestial. Al revestir su divinidad de humanidad, Cristo abrazó la raza humana con su inmenso brazo humano. Fijaos cómo lo describe, con un brazo, Él se coloca a la cabeza de la raza humana, no como un pecador, sino como el Salvador. Debido a que no hay mancha ni mácula de pecado en su alma divina, Él puede aparecer como la garantía del pecador. Por eso nadie más podía suplir, porque nadie había venido como Él. Debido a que no tiene pecado, Él puede borrar nuestros pecados y colocarnos en un sitial privilegiado ante Dios, si tan solo creemos y confiamos en Él, como aquel que será la santificación y la justicia de todos nosotros. Por tanto, ¿dónde nos coloca Él? En un sitial privilegiado ante Dios. ¿Somos conscientes de esto? Cuando tantas veces nos vemos unos miserias absolutos por todas las cosas que hacemos, pensamos, decimos, somos conscientes de que Cristo paga por nosotros porque no ha tenido mancha alguna nunca, de nacimiento a muerte,
y nos lleva a ese sitial ante Dios? ¿Puede estar alguien en ese sitial ante Dios si no es justo? ¿Si no es santo? No puede. Por tanto, aunque seamos pecadores, en el momento en que pedimos perdón sincero, arrepentimiento de verdad y cambio al Señor, Cristo nos pone en el sitial ante Dios. Y a Dios eso ya no le importa. Cristo ha pagado por nosotros. ¿No es bonito esto? ¿No es maravilloso? Debemos caer en depresiones, en tristezas asombrosas, cuando sabemos que Cristo ha pagado por nosotros y está para ayudarnos en todo. El cristianismo es muy bonito en teoría, pero el cristianismo solo es precioso cuando se practica. Las teorías suenan muy bien, pero a veces no es fácil aplicarlo, ¿verdad? Pero el que lo hace consigue la felicidad en Cristo. La felicidad no se consigue con grandes inmuebles, grandes coches, grandes lo que quieras. No se consigue así. La felicidad se consigue estando del lado de Dios. Y eso solo es en la santidad con Dios. No hay otra. No hay otra. Todo lo del mundo pasará, pero lo que nos espera dentro de muy pocos años no pasará nunca más. Cristo con nosotros, nuestra esperanza de gloria. El tema no termina aquí. Habrá continuación. Próximamente repasaremos más textos bíblicos que aún lo dejarán todo más claro si cabe. Y después, que el Señor coja a los suyos. Sí, porque es lo que está haciendo el Señor. Por un motivo o por otro está separando a los suyos de lo que no son los suyos. Y algunos se creen los suyos y dejan de serlo, por ir por terrenos de Satanás en vez de los de Dios, y querer hacer creer a los demás que sus postulados son los de Dios. Y cuidado con esas personas. Pero debemos seguir orando por todas ellas, para que si puede ser, despierten, cambien antes de que sea demasiado tarde, porque la división que crean entre el pueblo de Dios, esta división no proviene de Cristo, sino todo lo contrario. Y aún hay otras citas que quedan en el tintero, impresionantes, de lo que precisamente produce el rechazar esta doctrina. Y la mostraremos también en su momento, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más nos dirigimos a ti. Reconocemos que ante ti no somos nada. Reconocemos que cuán fácil es que caigamos. Pero estamos sumamente felices y agradecidos por este sacrificio de Cristo, que pagó por nosotros para poder estar a tu lado. Y Señor, te queremos pedir que no nos conformemos en decir, somos pecadores y caemos y ya está, sino que nos des las fuerzas para resistir. Tú nos das muchos elementos, muchos, para poder aguantar esos embistes de Satanás. Ayúdanos, Señor, a no despreciarlos, y ayúdanos a ir mejorando nuestro carácter para ser totalmente como el tuyo. Ayúdanos a buscar la perfección que tú nos exiges y que tanto necesitamos. Perdónanos, Señor, todo lo que hacemos mal, y ayúdanos a poder recibir tu luz para ser una luz para muchos más, y a terminar dando este mensaje de salvación a todo el mundo. Vemos muchas desgracias, cada vez más, mucha inestabilidad por todos lados, mucho mal, y nosotros no queremos participar de las obras del maligno. Queremos ser representantes de tu reino aquí en la tierra, para darles a conocer al mundo lo que tanto necesitan, que es a ti y tu verdad. Ayúdanos a preparar un pueblo para tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor.